Y estamos de vuelta en Neuronas al Aire por la Pacífica 90.7 FM, cuando son las 3:08. Tal día como hoy, Ángel, muere Marco Pérez Jiménez, político y militar, quien fue presidente del país. Esa combinación como que no es muy buena. También celebramos el Día Internacional de la Libertad, tan apreciada últimamente, y el Día Internacional del Deporte Universitario. Así que bueno, Ángel, ¿qué tenemos para hoy con respecto al neurotema? Vamos a hablar acerca de lo que es el autismo en el salón de clase. Correcto. La pregunta sería, ¿puede un paciente autista ir a una escuela regular? Ok. En ediciones anteriores de este programa ya hemos conversado de una forma diferente con respecto a lo que es el autismo. Hemos conversado su definición, cuáles son los elementos más importantes. Sin embargo, ya está el inicio de clases a puerta y es importante tener algunas herramientas de cómo debe ser ese abordaje en el salón de clase de un paciente con autismo. Ese es el norte, ese es el sentido de este programa de hoy. Por supuesto que un paciente con autismo puede ir a un salón de clases. Sin embargo, tomando en cuenta todo lo que es su potencial cognitivo, su inteligencia, su comportamiento, todos esos elementos deben ser tomados en cuenta a la hora del ingreso a clases de ese paciente. Así es. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando un paciente es autista, su socialización no es la más adecuada. Muchas veces la comprensión de las cosas que se le dice tampoco son adecuadas. Entonces eso puede causar cierta interferencia entre lo que percibe la maestra de ese alumno o de ese niño. Y no solamente la socialización, también los trastornos del lenguaje que pueden tener estos pacientes, sus trastornos sensoriales, que muchas veces, te lo digo porque en la parte preescolar una de las quejas es porque no les gusta trabajar con plastilina, con ciertas cosas, y es por sus mismos trastornos sensoriales. Entonces, correcto, lo ideal sería tener escuelas estructuradas, tanto la parte de las escuelas como maestros, en donde uno tiene una estructuración de este salón de clase, prepararse. Debe haber una comunicación padre-maestro, eso es importantísimo. Sin lugar a dudas es así, y yo he visto, no sé si tú lo has percibido, algunas deficiencias en algunos docentes con respecto a lo que es entender al niño con autismo. El niño con autismo tiene una condición especial que amerita ciertas estrategias educativas especiales. Así es, en resumen, una de las estrategias que ellos realmente necesitan, primero, la maestra prepararse si va a tener un paciente con una condición de autismo, ver qué tipo de autismo es, si es un autismo leve, si es un autismo moderado, cuáles son los trastornos que tiene este paciente, si hay un trastorno del lenguaje, si hay un lenguaje, si está verbal o no verbal, eso también es importante. Debe tener acceso, conocimiento a la condición y a la magnitud de esa condición. Debe prepararse para tratar esta condición. Otra de las cosas que evaluamos es la estructura del aula y de las actividades que debe realizar en ese momento. Y lo otro son los apoyos visuales que se deben realizar, porque tenemos que muchos de estos pacientes con esta condición, el apoyo visual es el que mejor les va, es decir, aprenden mucho con la estructuración visual. Y recordar que esto va de la mano con conocer el potencial cognitivo de ese niño con autismo. Así es. Si de repente el niño con autismo no está apto para una escuela regular, yo no soy partidario de insistir de manera permanente en que se quede en una escuela regular. Por el contrario, debe buscarse la posibilidad de una escuela para niños con necesidades educativas especiales, tomando en cuenta no la condición de autismo, porque la condición de autismo por sí no lo lleva, ¿verdad?, a que él dependa de un tipo de escuela. O sea, exacto, no es lo que lo determina. Lo que determina es su ingreso, es su poder cognitivo. Así es. Y las capacidades que tenga, como tú dices, las capacidades académicas que tenga este paciente, porque no es que la condición de autismo como tal, el paciente va para una escuela regular. Queremos aclarar eso, es las capacidades que tiene ese paciente. Sí, señor, eso es muy importante. Por lo menos el lenguaje es una limitante. Y otro elemento, Gisbeli, porque no solamente que el paciente tenga el diagnóstico, tal vez ese es el escenario más fácil. El problema es cuando el niño no tiene diagnóstico y está llegando un niño con ciertas debilidades conductuales que las aprecia la maestra, los aprecia los otros niños, y muchas veces ese niño es o a veces no entendido o a veces mal evaluado, por no comprender que ese niño potencialmente puede tener un problema. A veces ni los padres lo logran determinar en un momento, y es la maestra quien debe tener las herramientas para tener ese primer enfoque, esa primera sospecha. Eso es importante. Otro es el lenguaje adecuado que se debe usar en ellos. Debemos de ser claros, precisos, dar las órdenes de una manera que ellos puedan entender, que uno sienta que el paciente está entendiendo lo que se le quiere decir.
debe ser derivado a los especialistas tales como psicólogos, psicopedagogos, por supuesto que el neurólogo pediatra, para descartar que tenga alguna organicidad cerebral, es decir, alguna lesión cerebral. Si nosotros logramos hacer bien sea un estudio de imágenes o un electroencefalograma, podemos tener mayor claridad con respecto a la indignidad del cerebro de ese niño y por supuesto si ese niño requiere una medicación especial. Exacto. Y técnicas especiales, porque como tú comentabas, el psicopedagogo es importante, la terapia ocupacional, la parte de psicología, que también nos mide los test de coeficiente intelectual, cuáles son las características que este paciente puede o no tener. ¿Y qué se debe tener en un salón de clase? ¿Qué debe tener una maestra? Paciencia, creatividad, afecto y reflexión, porque tienen que estudiar, tienen que leer qué es esta condición, prepararse para poder ayudar a este tipo de pacientes. Muy bien, en aras de todo eso, tanto la doctora Gisbeli Salazar como mi persona, el doctor Ángel Cermeño, hemos planificado una jornada, una charla de tipo educativo, que esperamos que todas las madres que nos escuchan, que esperamos que todas las maestras que nos escuchan tengan la necesidad de acudir o de asistir a esas charlas que próximamente le estaremos indicando. Va a ser el 28 de octubre en la clínica, en el anexo de la clínica Félix Guada. Entonces, bueno, es importante repetir eso, Gisbeli, por favor. En la clínica Félix Guada, en el anexo, el 28, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, van a escuchar las charlas y tanto los maestros como los padres pueden interactuar con nosotros. Sería buenísimo si cada madre o cada padre, el que acuda, puede llevar ya sus preguntas formuladas, sí, de manera que podamos tener un feedback y una relación mucho mejor para que ellos puedan entrenarse sobre esto y saber, porque no es solamente la responsabilidad del maestro, es de padre-maestro, o sea, tiene que haber una unión. Si existe esa, digamos, educación a nivel del binomio madre-maestro, va a tener una mejor evolución ese paciente con autismo. Y que estamos nosotros apoyando la inclusión de estos pacientes en las escuelas, que más que excluir, tenemos que incluir, Ángel. Correctamente. Entonces, realmente, otra de las cosas que los maestros tienen que aplicar son anticipar adecuadamente las situaciones, de manera que no generen estrés, colocar amiguitos que tengan otra capacidad que los puedan ayudar, explicar a sus mismos compañeros para que ellos no sean susceptibles a bullying. Eso todo realmente es como una cadena, pues es que vamos a estudiar. La estructura, el comportamiento del niño en el salón de clase, la relación con sus demás compañeros, cómo están en las partes del aprendizaje. Este es un paciente porque no es nada más el autismo, es la comorbilidad que puede tener ese paciente con autismo, el déficit de atención, la hiperactividad, si tienes trastorno de aprendizaje, si viene con una dislexia, o sea, hay varias comorbilidades, claro, que también tenemos que tomar en cuenta. El autismo a veces es el menor de los problemas, sino las comorbilidades que acompañan el autismo. Así es, y también crear independencia en este tipo de paciente. Estos niños pueden algunas veces requerir lo que se llaman maestros sombras, pero es como para darle una orientación al principio y posteriormente lo ideal es que ellos puedan, con sus propias capacidades y sus propias habilidades, desenvolverse en ese salón. Incluso, Gisbeli, el componente nutricional o dietético en estos pacientes con autismo debe ser conocido tanto por la madre como por el maestro. Así es. Muchas veces se les suele dar alimentos que en vez de beneficiar su conducta la perjudican. Entonces son cosas que tienen que estar al tanto tanto el docente como la madre, a efectos de tener con claridad cómo será la evolución de ese niño. Una de las cosas que está bastante clara es que un niño que no recibe atención especializada y posee la condición de autismo, su evolución va a ser mala. Así es. Definitivamente va a ser mala. Es que la intervención temprana en estos pacientes nos ayuda mucho. Tenemos una pregunta, que ¿cuándo se hace el diagnóstico de autismo? El diagnóstico de autismo ya hay niños que ya antes de los 2 años de edad nosotros podemos tener signos de alarma de que este paciente puede tener un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno del espectro del autismo. Ok, si bien es cierto que uno puede sospecharlo antes de los 2 años, muchas veces el diagnóstico certero uno lo puede tener después de los 2 a 3 años de edad. Así es. Donde la triada de Wien, que son 3 elementos fundamentales, lo que es el lenguaje, la socialización y ciertas conductas atípicas, pueden dar el diagnóstico. Bueno, Ángel, en aras del tiempo, vamos a finalizar con lo que es el neurotema de la semana, porque le vamos a dar cabida a 2 entrevistados que tenemos hoy aquí en cabina, que es el doctor Pedro Monsalve, quien es cirujano general, especialista en laparoscopia avanzada y cirugía bariátrica de la Universidad Central de Venezuela, profesor instructor de cirugía de la UCB y miembro del Comité de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Venezolana de Cirugía.